Estás agotada, no cansada, agotada. El tipo de fatiga que no toca una noche entera de sueño, que no resuelve el mate de las 7 de la mañana, que está ahí a las 12 del mediodía cuando deberías estar funcionando y en cambio te sentís como si estuvieras caminando con el tanque vacío. Fuiste a la América. ¿Te hicieron los análisis? Estrógeno, controlado, tiroides, controlada, vitamina D, dentro del rango. Y te dijeron, es el paso del tiempo, es lo normal para esta etapa. Mira, el 80% de las mujeres argentinas reporta fatiga significativa y persistente como síntoma primario de la menopausia, y menos del 15% fue evaluada alguna vez por la causa que voy a explicarte hoy. Hay una hormona que tus análisis nunca buscaron, no porque no exista, sino porque nadie pensó en pedirla. Contame en los comentarios desde dónde estás mirando esto, tu ciudad, tu país. Quiero saber hasta dónde está llegando esta conversación. A los 50 años, los niveles de testosterona libre en las mujeres cayeron entre un 60 y un 70% desde su pico. No es un ajuste menor. Es la hormona que regula directamente la producción de energía en tus células musculares, la que impulsa la síntesis de dopamina en las vías de motivación de tu cerebro, la que sostiene tu masa muscular año tras año, cayendo en 2/3, sin un solo análisis, sin una sola conversación que marcara su partida. Yo sé que probaste con el YEDO. Sé que probaste con el sueño, con la alimentación, con todo lo que te dijeron que funcionaba. Y sin embargo, seguís acá, buscando. Lo que voy a mostrarte en este video cambia completamente cómo entendés lo que le está pasando a tu cuerpo. Y si te vas antes del final, te vas sin la parte que más importa, las palabras exactas que necesitas usar en el consultorio para que finalmente alguien lo busque. Estás agotada, no cansada, agotada. El tipo de fatiga que no toca una noche entera de sueño, que no resuelve el mate de las 7 de la mañana, que está ahí a las 12 del mediodía cuando deberías estar funcionando y en cambio te sentís como si estuvieras caminando con el tanque vacío. Fuiste a la América. Te pidió análisis. Estrógeno, controlado, tiroides, controlada, vitamina D, dentro del rango. Y entonces dijo la frase que te mandó a casa más derrotada que cuando llegaste. Es el paso del tiempo, es lo normal para esta etapa. Mira, el 80% de las mujeres argentinas reporta fatiga significativa y persistente como síntoma primario de la menopausia, y menos del 15% fue evaluada alguna vez por la causa que voy a explicarte hoy. Hay una hormona que tus análisis nunca buscaron, no porque no exista, sino porque nadie pensó en pedirla. Contame en los comentarios desde dónde estás mirando esto, tu ciudad, tu barrio, tu país. Quiero saber hasta dónde está llegando esta conversación. A los 50 años, los niveles de testosterona libre en las mujeres cayeron entre un 60 y un 70% desde su pico. No es un ajuste menor. Es la hormona que regula directamente la producción de energía en tus células musculares, que impulsa la síntesis de dopamina en las vías de motivación de tu cerebro, que sostiene tu masa muscular año tras año, cayendo en 2/3 sin un solo análisis, sin una sola conversación que marcara su partida. Yo sé que probaste con el YEDO. Sé que probaste con el sueño, con la alimentación, con todo lo que te dijeron que funcionaba. Y sin embargo, seguís acá, buscando porque algo todavía no tiene respuesta. Lo que voy a mostrarte hoy cambia completamente cómo entendés lo que le está pasando a tu cuerpo. Pero la parte que más importa, el mecanismo exacto, la razón fisiológica por la que nada de lo que intentaste funcionó, y las palabras precisas que necesitas usar en el consultorio para que finalmente alguien lo busque, esa parte llega al final. El silencio sobre esto termina acá.
La generación de tu mamá lo vivió completamente a oscuras, no en silencio elegido, en silencio forzado, porque no había palabras. La menopausia no era un tema médico en las consultas de los años 70 y 80 en Argentina. Era algo que le tocaba a todas y que se atravesaba como se atravesaban tantas cosas, aguantando, sin preguntar, con la convicción cultural de que hablar del propio cuerpo era una forma de queja. Tu mamá llegó a los 50 con fatiga profunda, cambios de humor, pérdida de fuerza, y no fue a una médica especializada porque esa médica no existía en su ciudad, en su obra social, en su mundo. Vos creciste viendo eso. Aprendiste que así era. Ese aprendizaje tiene nombre: silencio heredado. Después llegó 2002. El estudio WHI, el Women's Health Initiative, publicó resultados que vinculaban la terapia hormonal combinada con mayor riesgo cardiovascular y de cáncer de mama. Los medios tomaron ese dato, lo amplificaron sin contexto, y en menos de un año, la conversación pública sobre hormonas para mujeres en menopausia colapsó. Las prescripciones cayeron en Argentina como en el resto del mundo. Los médicos dejaron de recetar, las pacientes dejaron de preguntar, las facultades dejaron de enseñar lo poco que enseñaban. Lo que nadie revisó con la misma urgencia fue qué pasaba con las hormonas que el pánico ni siquiera alcanzó a mencionar, porque ya habían sido omitidas antes del estudio. El descenso de testosterona en mujeres nunca llegó a estar en la conversación de la que se bajó en 2002. No tenía de dónde caer. Y en las aulas de medicina, en la UBA, en las facultades de todo el país, el tiempo dedicado a toda la temática del climaterio no supera en promedio 1 hora en toda la carrera. 1 hora. Eso no es una brecha, es una ausencia. El descenso androgénico femenino, específicamente, prácticamente no tiene currícula dedicada. Eso significa que la médica que te atendió, que estudió durante 6 años y se especializó otros 4, nunca tuvo una clase donde alguien le dijera que las mujeres producen testosterona, que la necesitan, que la pierden, que esa pérdida tiene consecuencias medibles. No porque sea mala médica, sino porque nadie se lo enseñó. Y lo que no se enseña, no se busca. Y lo que no se busca, no se encuentra. Hay algo más en esta cadena de omisiones que todavía no te conté y llega más adelante. Para entender quién está del otro lado de esta omisión, hay que ver la estructura entera. En Argentina, los médicos que completaron formación específica y actualizada en manejo del climaterio son una fracción minúscula de los que efectivamente atienden a las mujeres en esa etapa, y la diferencia la cubren los ginecólogos generales, los clínicos, los médicos de cabecera que trabajan con el conocimiento de la facultad y los hábitos prescriptivos que aprendieron hace décadas. La actualización en climaterio no es obligatoria en ninguna especialidad del sistema argentino. Y lo que sí existe, en cambio, es una industria del bienestar que lleva años desarrollando productos específicamente posicionados para el agotamiento femenino después de los 50. Adaptógenos, cápsulas de maca, fórmulas de equilibrio hormonal natural, tónicos de apoyo adrenal. Productos que se venden porque el problema que tratan es real, pero que nunca llegan al origen del problema porque ese origen nunca fue evaluado. Ese vacío clínico es, literalmente, la condición que hace rentable ese mercado. No es un accidente, es una estructura. Y del otro lado están ellas, vos. Las mujeres que llegan a los 48, a los 52, a los 57 cargando una fatiga que no cede, una masa muscular que se erosiona sin razón aparente, una motivación que fue apagándose tan lentamente que llegó un momento en que ya asumieron que así debían ser ahora. En promedio,
Una mujer con síntomas de deficiencia androgénica no diagnosticada transita entre 2 y 4 años de consultas antes de que alguien pida un análisis que vaya más allá del panel estándar. Esos son años de pérdida muscular silenciosa a tasa medible, años de acumulación de diagnósticos alternativos, ansiedad leve, agotamiento psicosocial, depresión reactiva, cada uno una puerta que se abre en la dirección equivocada. Y con cada diagnóstico incorrecto, la mujer se convence un poco más de que el problema es ella, su fuerza de voluntad, su actitud. No lo es, pero hay algo en este mecanismo que todavía no te expliqué, algo que tiene que ver con por qué incluso una médica bien intencionada, parada frente a los síntomas correctos, igualmente no pide el análisis. Eso viene ahora. Mira, la testosterona en las mujeres no la produce un solo órgano, la producen dos. Los ovarios aportan aproximadamente el 60% de la producción total. Las glándulas suprarrenales, el resto. A los 50 años, ambas ya declinaron. Pero hay una capa en este mecanismo que la mayoría de las médicas genuinamente no conoce y que explica por qué incluso cuando alguien finalmente pide el análisis, el resultado igual puede no reflejar lo que está pasando. En tu sangre circula una proteína llamada SHBG, globulina transportadora de hormonas sexuales, cuya función es unirse a la testosterona disponible y volverla biológicamente inaccesible para los tejidos. Esa proteína aumenta con la edad. Lo que esto significa en la práctica es concreto. Una mujer puede mostrar testosterona total dentro de rango y al mismo tiempo estar funcionando con una fracción activa que no alcanza para sostener el músculo, la energía ni el estado de ánimo. Un análisis que solo mide testosterona total es, en términos funcionales, insuficiente. En general, es lo máximo que se pide, cuando se pide algo, porque ese detalle cambia completamente cómo se interpreta el resultado. Eso llega ahora. Los receptores de testosterona están concentrados en las regiones del cerebro que gobiernan la recuperación de palabras, el enfoque sostenido y la memoria de trabajo, el hipocampo, la corteza prefrontal. Cuando la hormona cae, esos circuitos pierden velocidad. La niebla mental no es una metáfora, es un mecanismo. Y al mismo tiempo, el eje que regula el cortisol empieza a desregularse. El cortisol sube. Cortisol crónicamente elevado produce un cuadro que se superpone casi perfectamente con la depresión mayor, llanto sin causa aparente, anedonia, dificultad para concentrarse, fatiga que no cede con el descanso. Eso es lo que despacha a las mujeres al psiquiatra en lugar del endocrinólogo. En 30 años de práctica, di este patrón exacto miles de veces. Y lo viví yo. A los 53 años, de pie en mi propia cocina un martes a las 6 de la mañana, incapaz de organizar una sola idea antes del primer mate. Yo era médica. Tendría que haberlo reconocido. No lo reconocí, porque a mí tampoco nadie me lo había enseñado así. Lo que esa desregulación del cortisol le hace al metabolismo, específicamente al tejido graso visceral, es la parte que llega ahora. Los receptores de testosterona no están solo en el músculo y en el cerebro. Están en el tejido adiposo visceral, la grasa que se acumula en el abdomen, y en el tejido cardíaco, en los huesos, en la pared vascular. Cuando la testosterona cae y el cortisol sube en simultáneo, el tejido adiposo visceral recibe una señal hormonal directa de almacenamiento. No es un problema de calorías, es una señal. Y hay una vuelta de tuerca que cierra el círculo. La grasa visceral acumulada convierte activamente testosterona disponible en estrógeno a través de un proceso llamado aromatización periférica. Más grasa,
menos testosterona libre, más señal de almacenamiento, más grasa. Un ciclo que se retroalimenta solo, que no se interrumpe con dieta ni con fuerza de voluntad, porque el impulso es hormonal, no conductual. Eso explica por qué las mujeres que hacen todo bien siguen ganando peso en el abdomen después de los 50. No están fallando. Están dentro de un ciclo bioquímico que nunca les explicaron. Y lo que hace que todo esto sea casi imposible de detectar en un panel estándar, esa es exactamente la parte que va a cambiar lo que decís la próxima vez que entres a un consultorio. Déjame explicarte qué está pasando en tu cuerpo con los números, porque los números son los que cierran la discusión cuando las palabras ya no alcanzan. En los años reproductivos, la testosterona libre en mujeres oscila entre 0,3 y 2,4 nanogramos por decilitro. En la posmenopausia, el promedio cae por debajo de 0,5 y la caída más pronunciada ocurre entre los 40 y los 52, exactamente la ventana donde los síntomas son descartados como estrés o perimenopausia normal. Una médica que no sabe dónde debería estar ese número va a comparar el resultado con el rango de laboratorio y decir que está bien. Y técnicamente puede tener razón, porque esos rangos de referencia fueron construidos incluyendo mujeres posmenopáusicas. El piso que se presenta como normal es, en términos funcionales, un piso que ya no sostiene los sistemas que dependen de esta hormona. Y acá hay algo que pocas mujeres saben. La testosterona regula la arquitectura del sueño, específicamente la fase 3, el sueño de ondas lentas, donde el cuerpo libera hormona de crecimiento, repara el tejido muscular y depura los desechos metabólicos del cerebro. Con testosterona libre baja, las mujeres posmenopáusicas pueden pasar hasta un 40% menos de tiempo en esa fase restauradora. 8 horas de sueño interrumpido no te restauran, no porque tengas un problema de higiene del sueño, sino porque la hormona que sostiene esa arquitectura ya no está en los niveles que el cuerpo necesita. Voy a contarte de una paciente. La llamo Mariana. Vino a verme a los 54 años, después de 2 años de consultas. Me dijo: doctora, siento que me estoy borrando. No habló de tristeza, habló de ausencia, de estar en la misma vida y no ser del todo ella quien la estaba viviendo. Había visto a un clínico, a una ginecóloga, a un psiquiatra que le recetó sertralina porque el cuadro era indistinguible de una depresión leve. Los análisis mostraban testosterona total dentro del rango, pero nadie había medido su testosterona libre. Cuando la medimos, estaba en 0,22 nanogramos por decilitro, por debajo del mínimo funcional, con SHBG elevada que explicaba por qué el número total no contaba la historia real. Hubo un momento en que me miró y dijo: o sea que no me estoy borrando, es que no tenía el combustible. Cuando la testosterona libre cae por debajo del umbral funcional de manera sostenida, los tejidos periféricos desarrollan resistencia a la insulina. La testosterona es un modulador principal de la sensibilidad insulínica en el músculo esquelético, que en condiciones normales absorbe hasta el 80% de la glucosa circulante después de una comida. Con músculo menos sensible, la glucosa no entra eficientemente, va al hígado y de ahí al tejido adiposo. Un metaanálisis publicado en 2021 encontró que las mujeres posmenopáusicas con testosterona libre en el cuartil más bajo tenían 3 veces más probabilidad de cumplir criterios de síndrome metabólico, independientemente del peso corporal. No porque comieran más, porque su maquinaria metabólica respondía a una señal hormonal que nadie había medido. El hueso no es estático. Se renueva a través de osteoclastos, que reabsorben tejido viejo, y osteoblastos, que construyen tejido nuevo.
El estrógeno frena a los osteoclastos. Eso está en casi todos los folletos. Lo que se menciona mucho menos es que la testosterona activa directamente a los osteoblastos. Sin testosterona funcional, la construcción de matriz ósea se enlentece, incluso si el estrógeno está presente. En mujeres posmenopáusicas con deficiencia androgénica no tratada, la pérdida de densidad mineral ósea puede duplicar la tasa observada en mujeres con niveles adecuados. Una densitometría a los 52 inicia una conversación preventiva. A los 62, sin esa base, la conversación ya es sobre manejo de fracturas. Entonces, llegas a este punto. Hiciste todo bien: la alimentación, el ejercicio, el sueño, los suplementos. Y el cuerpo siguió respondiendo igual, con cansancio, con ese peso que no cede, con una niebla mental que te hace dudar de tu propia memoria. El cuerpo no te falló. Tiene un ciclo bioquímico activo que nadie detuvo, una señal hormonal que nadie buscó y un sistema de atención que no tenía las herramientas para encontrar lo que faltaba. Eso es completamente diferente a fallar. No estás loca, no estás sola. Lo que sentiste todos estos años tenía una explicación fisiológica concreta que nunca llegó a tu consulta. Eso no es envejecimiento. Es un cambio hormonal que nadie te explicó, en una hormona que ningún análisis estándar buscó, dentro de un sistema que no fue entrenado para encontrarla. Vos no te quedaste sin energía, te quedaste sin respuestas. Mira lo que pasa si nada cambia. En los primeros 1 a 3 años, la fatiga no se estabiliza, se profundiza. El déficit de sueño se acumula como deuda que el cuerpo no puede saldar, privación crónica que erosiona la función ejecutiva, la memoria de trabajo, la regulación emocional. Lo más dañino no es físico, es que la mujer se convence de que así es ella ahora, que el problema es su fuerza de voluntad. La autoculpabilización llena el vacío que dejó la consulta, que se cerró sin respuestas. Y eso es la consecuencia más difícil de revertir. Entre los 3 y los 10 años, las consecuencias se vuelven estructurales. El riesgo de depresión se duplica en la perimenopausia comparado con cualquier otra etapa, no como rasgo de carácter, sino como consecuencia medible del descenso hormonal en los sistemas de neurotransmisión. Y en la posmenopausia, aproximadamente el 70% de las mujeres reporta síntomas de ansiedad clínicamente significativos. Ansiedad de química, no de personalidad. Pero la narrativa que la acompaña la vuelve más costosa. Mujeres derivadas al diván, medicadas, convencidas de que el cuerpo les estaba cobrando años de estrés acumulado, sin que nadie midiera la hormona detrás de todo eso. Y la masa muscular sigue cayendo, no por falta de movimiento, por falta de señal anabólica. La sarcopenia, clínicamente significativa, empieza a cambiar la arquitectura del cuerpo de maneras que afectan la movilidad, el equilibrio y la capacidad de vivir de forma independiente. Lo que se pierde sin intervención hormonal no vuelve a construirse solo. Es un proceso que ya está en curso, ahora en silencio, en cada consulta que termina sin el análisis correcto. A largo plazo, las consecuencias se vuelven irreversibles. La enfermedad cardiovascular es hoy la primera causa de muerte en mujeres mayores de 60 años, no el cáncer de mama, como el miedo construido tras el WHI todavía sugiere. Y el deterioro cognitivo crece en silencio. Las mujeres representan casi 2/3 de todos los diagnósticos de demencia a nivel mundial. Eso no es destino biológico inevitable. Es, en parte, el costo acumulado de décadas de déficit hormonal sin atención. 1 en 2 mujeres mayores de 50 sufrirá una fractura osteoporótica.
La ventana de prevención se abrió a los 50. Se va cerrando sola. Contame en los comentarios cuál de estas consecuencias es la que más te impactó. ¿Cuál es la que nadie te advirtió? La que te dijeron que era el estrés, la que te dijeron que era la edad. Quiero saberlo, porque lo que te acabo de describir no es un fracaso personal. Es un silencio heredado con un costo físico medible. Entonces llegas al consultorio y las palabras exactas que usas importan más de lo que cualquier análisis por sí solo puede cambiar. Empieza por esto. ¿Realizaste formación específica en menopausia y climaterio en los últimos 5 años? No es un ataque, es información que necesitas. Después no sugerís, pedís un panel hormonal completo que incluya testosterona total, testosterona libre, SHBG, estradiol, progesterona y FSH. Si tenés más de 50 y nunca te hicieron una densitometría, pedila por su nombre clínico, densitometría ósea, técnica DEXA. Si tenés dificultad para bajar de peso, pedí insulina en ayunas, no solo glucosa, insulina. Si te dicen que los resultados están dentro del rango normal. Entiendo que los valores pueden estar dentro del rango del laboratorio, pero estoy experimentando fatiga severa, pérdida de fuerza muscular y niebla mental persistente, y quiero que se investiguen como posibles causas hormonales, específicamente testosterona libre, antes de descartarlos como estrés o edad. Esa frase específica cambia el registro de la consulta. Sé que esto es difícil. Le estás pidiendo a un sistema que te falló que de repente funcione para vos, pero ahora tenés el lenguaje al que ese sistema responde. No estás fallando. Nunca te dijeron la verdad sobre lo que te estaba pasando. Para encontrar a alguien que sepa qué hacer con tus resultados, busca profesionales certificadas a través de la Sociedad Argentina de Menopausia, SAM. Tienen un directorio por provincia. Si estás fuera de Buenos Aires, la telemedicina con especialistas en climaterio es una opción real hoy en Argentina. Ya no sos la paciente que vuelve a casa con los análisis de siempre. Sos una mujer que ahora tiene la comprensión clínica y las herramientas concretas para exigir la atención que siempre mereciste. El silencio termina acá. No en el consultorio, no en un análisis. Acá, en esta conversación, la primera que alguien tuvo con vos sin mandarte de vuelta a casa con la misma respuesta vacía. La pregunta que me gustaría que te lleves: ¿cuántos años pasaste convencida de que el agotamiento era simplemente quien sos ahora, cuando la explicación era un número en un análisis que nunca fue pedido? Lo que viene en el próximo video es lo que pasa después de ese momento, en el consultorio, cuando el resultado finalmente llega y hay alguien del otro lado que sabe exactamente qué hacer con lo que encontró. Contame en los comentarios lo que necesitabas escuchar hoy, lo que llevas años esperando que alguien te dijera y nunca llegó. Si reconociste tus propios análisis en lo que describí, si la frase de tu médica sonó exactamente igual a la que escuchaste vos, déjamelo en los comentarios. Cada historia que aparece ahí es una mujer más que dejó de creer que el problema era ella, y eso no es poco. Leo cada uno. Cuídate. Nos vemos en el próximo video.